Cada día una luz nueva, el mensaje que te espera. Jesús nos da esperanza, en sus manos confianza. Con Pastor Daniel guiando, en Vida TV llevando las buenas nuevas a todos, un amor que no hay palabra de esperanza. Bendiciones a todos los que están conectados con Vida TV. Este es su programa Palabras de Esperanza. Estamos disertando en la palabra de Dios, especialmente los salmos. Los salmos que anuncian grandes maravillas y que traen grandes bendiciones de consuelo, de paz, de prosperidad y de fortaleza a todos los que creen en la bendita palabra de Dios. Por eso el Salmo 22, que corresponde para este momento, es el Salmo mesiánico. Es el Salmo que encierra no solamente una alabanza, un cántico, sino que también incluye una profecía que se cumplió en Jesucristo, escrito por el rey David 1000 años antes de Cristo, y se cumplió en la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Por eso el Salmo 22, el versículo 1, lo dice así de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mire lo que dice el versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y vemos ahora el versículo 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué maravilloso salmo anunciando los sufrimientos que iba a padecer nuestro Señor en la cruz del Calvario. Exactamente como el rey David recibió esa revelación para escribir este salmo, así como él lo declaró por su propia experiencia, era como una tipología en el rey David, en su desesperación y en el peligro en el cual se encontraba y en la persecución de sus enemigos, huyendo por el desierto cuando escribe el Salmo 22. Así se cumplió exactamente en Jesucristo. Es ahí donde vemos que la palabra de Dios venía anunciando no solamente la venida de Jesucristo a la tierra en su aparición como la esperanza de Dios a los pueblos, como la esperanza de Dios a las naciones. Dice que el pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz les resplandeció. Es por eso que Jesucristo vino a cumplir profecías que estaban escritas miles de años, cientos de años, pero se cumplieron en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su vida, en su ministerio, en su pasión, muerte y resurrección. Por eso es que Jesucristo marcó la historia, ha marcado millones de corazones en el mundo entero desde que hizo su aparición aquí en la tierra físicamente y humanamente, vivió entre los hombres. Por eso Jesucristo partió la historia. Anteriormente se decía 500 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, 200 años, 50 años antes de Cristo, 30 años antes de Cristo, hasta que llegó el año 0 y nació Jesucristo. Y hoy somos tan relacionados con Jesucristo que estamos viviendo el año 2024 después de Cristo. Quieran o no quieran aceptarlo,
todo lo que acontece nos relaciona con Jesucristo. Estamos viviendo en el año 2024 después de Cristo. ¿Cómo les parece? Quiere decir que Jesucristo partió la historia y sigue íntimamente relacionado con el ser humano. Cualquier persona no puede ignorar ni podrá decir: yo jamás escuché de Jesucristo, yo jamás entendí quién era Jesucristo, porque el único ser, la única persona, el único ser maravilloso que ha conquistado millones de corazones en el mundo entero es Jesucristo, el Salvador del mundo, el que se ha comprometido con cada ser humano a traerle la salvación, la verdadera paz y a traerle sentido y una razón para vivir. Hoy se están convirtiendo millones de chinos que nunca habían escuchado hablar de Jesucristo, que nunca habían leído una Biblia, y se están convirtiendo cada día. Miles y miles en la China se convierten a Jesucristo y lo reconocen como su Salvador. Culturas que traían creencias ancestrales del hinduismo, del budismo y creencias paganas, supersticiosas, politeístas, y hoy por primera vez escuchan hablar del amor de Dios y del Jesucristo el Salvador y del Rey que creó el universo y del Dios Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario. Y millones de chinos están abriendo su corazón a la fe cristiana, a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque muchos han perseguido a Jesucristo, aunque muchos lo rechazan, aunque muchos no entienden, aunque algunos creen solamente que Él vino con un plan político, aunque algunos lo ven solamente como un revolucionario que vino a gobernar y a establecer un reino aquí en la tierra, otros lo ven solamente como una persona que vino a hacer el bien, pero no lo reconocen como su Salvador. La obra y la tarea de Jesucristo es completa. No solamente quiere cambiar la historia del mundo, sino quiere cambiar la historia de cada corazón y de cada persona que le reconoce y le acepta y le recibe como su Señor y Salvador. No hay otra manera más importante de reconocer que nunca un personaje en toda la historia de la humanidad ha tenido más seguidores, ha tenido más personas que creen en Él, ha tenido más personas que hayan abierto su corazón y que hayan comprobado en su vida los resultados y las evidencias de su poder, de su evangelio, de su palabra, las cosas reales que se manifiestan a diario en la vida del ser humano, porque Jesucristo no es solamente un personaje que se quedó en la historia. Jesucristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, porque el apóstol Pedro dice muy claramente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso el Salmo 22 habló claramente de los sufrimientos que iba a padecer nuestro Señor en la cruz del Calvario, cuando se sintió abandonado en la cruz y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estando allí en la cruz también le escarnecían, se burlaban, meneaban la cabeza y decían: bájate de la cruz. Y eso ya estaba escrito en la palabra, cuando dice la palabra de Dios que aún sus huesos fueron totalmente golpeados, torturados, todos sus huesos fueron golpeados. El sufrimiento en la cruz del Calvario dice que sus manos y sus pies fueron horadadas, es decir, que fueron perforadas con el clavo en el madero. Y por eso también dice la palabra en el Salmo 22 que los vestidos de Jesucristo echaron suertes y fueron repartidos entre los soldados romanos. Y aquí hablas también sobre eso, de que echaron suertes sobre las vestiduras de Jesucristo. Qué cumplimiento profético más exacto, escrito 1000 años atrás
y se cumplió al pie de la letra en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y hoy no nos queda otro mensaje para la humanidad que decirle que sin Jesucristo la vida no tiene sentido, que sin Jesucristo tu vida no tendrá un rumbo seguro, que sin Jesucristo no habrá un propósito para vivir, sin Jesucristo no vale la pena vivir. Fuera de Jesucristo la vida está en caos, en confusión, en zozobra. Fuera de Jesucristo la vida no tendrá una razón para vivir. Es necesario reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y reconocer que solamente el único que pudo ofrecer su vida por nosotros para darnos salvación, para darnos el perdón, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es necesario que esa fe también invada tu corazón, esa fe también llegue y penetre a lo más profundo de tu ser, y así puedas declarar en tu vida que eres un verdadero hijo de Dios, redimido y lavado por la sangre de Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Hoy millones de personas abren su corazón a Jesucristo y desde ese instante la historia de su vida cambia, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. El mensaje de la Biblia tiene un solo tema y es proclamar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Desde el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, hasta el Nuevo Testamento y terminando con el libro de Apocalipsis, en toda la palabra escrita de Dios, toda tiene que ver con Jesucristo. Toda está relacionada con el Salvador del mundo. Toda está relacionada con el único y verdadero Dios. Por eso tú tienes que reconocerlo como su Señor y Salvador. Por eso tú tienes que reconocer que el único y suficiente Salvador de tu alma es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hay que saber que su muerte en la cruz del Calvario no fue en vano. El morir en la cruz, el dejarse torturar y maltratar por los hombres pecadores, no fue otra cosa sino dar su vida por nosotros. No fue otra cosa que someterse al menosprecio, al martirio, y no fue otra cosa que entregar y derramar su sangre, porque el precio más alto y más caro que se podía pagar por un pecador era a precio de sangre. Es decir, que fuimos comprados a precio de sangre. Fue necesario derramar la sangre de Jesucristo para que nosotros hoy podamos tener la salvación del alma, el perdón de los pecados y una vida nueva. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te lo digo con toda seguridad, tu vida no será la misma. Tu vida cambiará en este mismo instante, porque tu vida a partir de este momento será un templo del Espíritu Santo y entrarás a formar parte del reino de los cielos, porque somos herederos del reino de los cielos. Y tu nombre será escrito en el libro de la vida, y un día al partir de esta tierra te encontrarás con el Señor, el Salvador, con Jesucristo en el paraíso, en el lugar que Él ha prometido. Recuerden que Jesucristo, estando moribundo allí en sus últimos minutos de vida en la cruz del Calvario, tenía un ladrón a su mano derecha y un ladrón a su mano izquierda. El ladrón de su mano derecha le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo inmediatamente le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué importante noticia saber que si hoy tú mueres y partes a la eternidad, si hoy es el día de tu funeral y si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás recibido en gloria, en victoria, en bendición, en los brazos de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien compró tu alma a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esta hora es el momento de entregar nuestra vida al Señor. En este
este momento es la oportunidad que tú tienes de abrir tu corazón a la fe de Jesucristo y decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo te voy a guiar en una oración, y los que me están viendo y están en contacto con este programa pueden en este momento recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, reconociendo que tu palabra nos presenta a Jesucristo, el Salvador del mundo. Amado Dios y Padre Celestial, sabemos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo por amor, porque no quieres que ninguno se pierda, porque no quieres que ninguno se vaya a perder la oportunidad de salvarse. Todos tienen la oportunidad de salvación. Para eso tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, el Salvador del mundo. Desde el instante que Él nació, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació en el vientre de la Madre María, la mujer santa que tú escogiste, desde ese instante vino la herencia maravillosa, vino la salvación, vino la bendición, vino la esperanza para un mundo en tinieblas. Jesucristo caminó, ejerció un ministerio y transitó aquí en la tierra trayendo un mensaje de vida y de esperanza. Yo reconozco y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, y que un día al partir de esta tierra yo sea recibido en tus brazos, en tu gloria, en tu paraíso, en el reino que tú has preparado para mí. Muchas gracias, amado Dios. Creo en ti, me arrepiento y confieso a Jesucristo como el Salvador, como el Señor, como el único que puede rescatar los pecadores. Recibo el perdón, recibo la salvación de mi alma y reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador a partir de este momento. Muchas gracias, Señor. Amén. Cada día una luz nueva, el mensaje que te espera. Jesús nos da esperanza, en sus manos confianza. Con Pastor Daniel guiando, en Vida TV llevando las buenas nuevas a todos, un amor que no hay modo. Oh, la palabra de esperanza que nos llena de confianza, luz que a todos alcanza. Jesús nuestro guía y lanza naciones en su abrazo. Con Jesús no hay fracaso, el amor en cada paso, vida eterna no rebaso. En la fe nos unimos, con amor nos dirigimos. Jesús es el camino, en su luz somos divinos. Oh, la palabra de esperanza que nos llena de confianza, luz que a todos alcanza. Jesús nuestro guía y lanza. En la fe nos unimos, con amor nos dirigimos. Jesús el camino, en su luz somos divinos. Nuestro guía y la